Mmm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Y hoy vamos a empezar con con la primera clase de la serie Cómo escribir un libro de superación personal. Este curso es un curso un poquito básico que luego iremos desarrollando más en el proyecto Transformar Vidas, pero que vamos a aprender lo necesario para escribir un libro. Es decir, cuando termines de escuchar todos estos capítulos, que luego los agruparé en una lista para que los puedas escuchar tranquilamente, tendrás toda la información que necesitas para empezar a trabajar. Porque en realidad la teoría es muy cortita, la práctica de escribir un libro es mucho más difícil, más larga en el tiempo, pero la teoría es muy cortita. Así que ya sabes, simplemente escuchar estos vídeos, yo sé que sabrás que empezarás a trabajar muy fácilmente. Y vamos a hablar hoy de cómo gestar una idea para un libro, cómo crear una idea para un libro. Un libro, en este caso, de superación personal. Normalmente para una novela el trabajo es diferente, porque en una novela lo que tienes que hacer es pensar en un conflicto, pensar en un gran conflicto, un conflicto que llamara mucho la atención y a partir de ahí crear una trama. Pero en el caso de un libro de superación personal es diferente. Aquí tenemos que pensar en una información valiosa que tenemos por algún motivo, bien porque somos expertos en algo, porque nuestros derroteros profesionales nos han llevado a esa experiencia, o bien porque hemos pasado por algo muy duro en nuestras vidas que nos ha ayudado a resolverlo y por lo tanto tenemos capacidad para hablar de ese asunto. Entonces, nosotros lo que ofrecemos en un libro de superación personal es algo que verdaderamente ayude a otras personas. Una idea para un libro de superación personal tiene que contar con tres aspectos. Por un lado, tiene que ser una idea original, el refrito de muchas ideas que hemos ido escuchando en otros libros o leyendo en otros libros. Bueno, está bien para lectores que a lo mejor se inician en algún tema. Por ejemplo, imaginemos de inteligencia financiera, pues el hacer un pequeño resumen de todo lo que has leído durante años de inteligencia financiera y que sea fácil, que sea legible, que sea sobre todo para principiantes, para personas que se adentran en ese mundo, es una idea de libro. No es un libro transformador, no es un libro espectacular, pero es un libro para esas personas. En Tribularium, que sepa, tenemos dos libros así. Uno se llama Tú eres dinero y el otro se llama Transmuta tu ser, que es un compendio de todas las ideas que han ido rondando sobre espiritualidad en los últimos años y que permiten además, pues bueno, como un punto de partida para quienes empiezan. Pero es mucho más interesante que trabajes con una idea original, una idea que sea solamente tuya y que resuelva un tema muy concreto, muy concreto. No sé, por ejemplo, yo qué sé. ¿Cómo sobrevivir a un jefe narcisista? Hay jefes psicópatas, hay jefes blandos, hay jefes dubitativos que no saben dirigir y luego hay jefes narcisistas. Bueno, pues eso es muy, muy concreto, eso está muy bien, es una gran idea, porque todos tenemos jefes narcisistas. Bueno, ahí digamos el inconveniente está en que nadie sabría clasificar si su jefe es narcisista, por lo tanto hay que partir también de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que deben
digamos que deben resolver algo, pero que la gente debe saber que tiene ese problema, debe saber identificar el problema. Entonces, bueno, yo he puesto ahí un ejemplo muy concreto, pero que quizá difícil de identificar por parte de quienes lo padecen, porque quienes lo padecen a lo mejor no tienen la capacidad de identificar a su jefe como de un narcisista. Pero bueno, es una opción. La idea, además de original, tiene que ser transformadora, como he dicho antes. Tiene que hacer un cambio en los lectores. Sin ese cambio no estás escribiendo un buen libro. Yo siempre he dicho que la literatura es algo que consigue que tú, antes de leer el libro y después de leerlo, ya no eres la misma persona. Da igual lo que estés escribiendo, si es una novela, si es un relato, si es un poema, si es un... Debe haber un cambio en el lector. Y ese debe ser el objetivo que te plantees a la hora de escribir un libro. Debes plantearte hacer un cambio en tu lector. Por supuesto, no siempre se consigue, pero cuando vas por una meta, un objetivo muy concreto, es más posible que lo consigas que si no vas con ningún objetivo. La mayoría de la gente cree que lo que tiene en la cabeza es brillante per se y es interesante per se, y no necesariamente es así. Hay personas que se apasionan por cosas, pues yo qué sé, si a mí alguien me hablara de golf, qué rollo, no me apetecería nada. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que las cosas no son brillantes per se, uno tiene que hacerlas brillantes. Y tiene que hacerlas brillantes consiguiendo que a una persona que no le gusta nada el golf, de repente se apasione por el golf. Y te aseguro que yo he leído libros de temas que a lo mejor diría, oh, qué rollazo, y de adentrarme en el mundo del rollazo y decir, ostras, pues tampoco era tan rollazo. Por ejemplo, una de las cosas que me está fascinando últimamente, estoy haciendo una pequeña investigación sobre el mundo gótico y he descubierto que me encanta. Ya mismo me veis con los ojos extraños y los dientes de colmillo. Resulta que me encanta. Bueno, sigamos. Original, transformadora y debe resolver algo, como decíamos antes. Tu libro debe ser útil. Útil. No estamos hablando de un libro de novela, no estamos hablando de un relato, no estamos hablando de poesía, que eso es solamente para recrearse. Te voy a dar un poquito mi teoría de prosa, poesía y literatura de superación personal. La prosa, bien sea novela, bien sea relato, es historias. A los seres humanos nos encanta que nos cuenten historias y de hecho además es la mejor manera como aprendemos, es la mejor manera como resolvemos cosas que no sabemos hacer. Y de hecho deberíamos trabajar el storytelling en nuestro libro de superación personal, pero es algo que veremos más adelante. Pero sí que es verdad que las historias pues nos conducen por un mundo de enseñanzas que lo aceptamos sin criticarlo, porque sabemos que nos vamos a divertir, porque nos gustan mucho las historias. Es la mejor manera de contarle algo a alguien que no quiere escuchar sobre algo que le ocurre. No sé, pongamos por ejemplo una persona que está sufriendo mucho porque dice que no hace falta que te invente la historia. De hecho, además, te voy a contar un ejemplo clarísimo que sale en la Biblia que a mí me fascinó. Bueno, pues resulta que David se enamora de una mujer, de un hitita, que se llama Urías. Y resulta que manda a matar a este tal Urías para quedarse con la mujer. Y entonces llega Natán y le dice a David, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia, a ver qué te parece. Resulta que había en una ciudad un hombre muy rico y un hombre muy pobre.
Entonces el hombre rico tenía un montón de ovejas, de cabras, de vacas, tenía muchos animales. Y el pobre tenía solamente una pequeña cordera, pero era como su hija, dormía con ella, comía con ella, le tenía mucho cariño. Y resulta que llega un invitado a la casa del rico. Y como el rico no quería eh, pues matar ninguno de sus animales para agasajar al, al invitado, pues mandó matar a la corderita del pastor. Después de contarle esa historia, David dijo, ¡a ese hombre hay que matarlo! Y entonces Natán le dijo, es que ese hombre eres tú, porque has hecho esto y has hecho lo otro y has hecho tal. Y entonces el hombre entendió que había cometido un pecado. Si utilizáramos este recurso, podríamos conseguir quizá que la gente entrara por donde no quiere entrar con palabras directas. Sería una buena herramienta. Yo creo que la voy a trabajar. Bueno, te estaba hablando de narrativa, poesía, prosa. La narrativa sobre todo es entretener, hacer disfrutar a la gente, permitir que la gente pueda, permitir que el lector pueda adentrarse en mundos que no conocería si no se escribieran, ¿no? Así que en ese aspecto, perfecto. La poesía está más relacionada con la musicalidad de las palabras. Trabaja mucho las emociones y las palabras. Y digamos, el trabajo de la herramienta de la palabra en función de la emoción que quiere crear. Pero el escritor de narrativa de superación personal lo que tiene que hacer es tratar de resolver cosas, dar soluciones, dar tus propias soluciones a los problemas que suele tener la gente. Y sobre todo es importante que des una solución eficaz, interesante, apasionante, ilusionante. Es súper importante que trabajes en ese aspecto. Si no tienes soluciones, no tendrás un buen libro. Mucha gente opina que escribir un libro de superación personal es muy fácil, solo tiene que ponerse una semana, sentarse en el ordenador y escribir de lo que se le ocurra. Es verdad que todos en la vida tenemos experiencias que nos permiten escribir sobre determinados temas. Pero sobre todo, a la hora de escribir un libro deberíamos tener como objetivo dar grandes resoluciones. No es bueno utilizar un libro, escribir un libro de superación personal para luego crear un curso. No es bueno escribir un libro de superación personal para venderlo y ganar mucho dinero, pero no resolver nada. Al final todo cae. Todo cae. Solo permanecen los grandes libros. No sé si te has dado cuenta. Hay libros de superación personal que permanecen en el tiempo por las grandes ideas que han aportado. Por ejemplo, tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas es la base de muchos libros que se están escribiendo ahora. Por ejemplo, los hábitos de la gente altamente efectiva. Por ejemplo, la jornada de 4 horas. Padre rico, padre pobre. Todos estos libros son libros que han sobresalido por encima de los demás. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y sobresalen porque son resolutivos. No se te olvide, la gente que compra estos libros los compra porque necesita ayuda. Y no es fácil encontrar ayuda en este mundo extraño donde
donde para poder hablar de tus problemas, de lo que te pasa, de lo que te hace sufrir, tienes que pagarle a alguien, tienes que emborracharte o tienes que escuchar tonterías de un amigo que no sabe. Entonces los libros son la gran alternativa porque son económicos, son accesibles, resuelven cosas y alivian a los lectores, les ayudan, les abren caminos. Y si no escribes un libro con la idea de abrir caminos, no lo escribas, escribe una novela, escribe cualquier otra cosa, pero no escribas un libro de superación personal solo por ganar dinero, porque entonces no tendrás grandes ideas. Fuentes donde puedo encontrar mi idea de libro. En mi experiencia, como he dicho antes, la experiencia es lo más importante. He pasado por esto, lo he superado, pues puedo hablar de esto. Tengo la autoridad para hablar de esto. Otra cosa también muy interesante, las cosas que no podemos resolver en la vida real. Eso también está interesante de escribir, porque conoces perfectamente el problema. Es muy útil sobre todo cuando ves la solución de algo pero no lo puedes resolver. Imagínate, por ejemplo, que, no sé, que un familiar tuyo, al que quieres mucho, tiene un problema. Tú sabrías perfectamente cómo se soluciona, sabrías perfectamente, pero la otra persona no lo puede solucionar porque no aceptaría bajo ningún concepto tus propuestas, porque implica hacer cambios y eso también es un riesgo. Ahí tienes un gran tema, un gran tema. ¿De dónde puedes encontrar también grandes ideas? De escuchar, de escuchar. Da igual el canal que utilices para escuchar, si te vas a un bar a tomarte una cerveza con un amigo y simplemente te dedicas a escucharle, o si te metes, bueno, si te metes en redes sociales, no sé si te habrás dado cuenta que en Facebook, en Twitter, en foros, donde quieras entrar, la gente necesita contar sus historias y le da bien poco igual lo que escriban los demás. Entonces, muy probablemente ahí hay fondos, ahí hay, digamos, fuentes de información valiosísimas porque te van a hacer entender dónde está la búsqueda de la gente, qué es lo que necesita la gente. Y eso también es muy interesante para escribir un libro. Un libro es como cualquier otro servicio que quieras ofrecer a la gente. Satisfaces necesidades, por lo tanto tienes que detectar necesidades. Antiguamente, no sé si te habrás dado cuenta que la forma en que se venden las cosas ha cambiado mucho. Antiguamente la gente trataba de convencerte de que algo es necesario. Ahora no. Ahora la gente trata de entender qué es lo que tú necesitas para ofrecerte lo que puede servirte de ayuda, ¿no? Pues los libros es igual, súper importante. Necesitas descubrir qué es lo que la gente busca para poder ofrecer una gran idea, un gran apoyo de libro. Así que necesitas escuchar muchísimo. Y por supuesto también necesitas leer muchísimo. Leer te va, leer te va a permitir dos cosas. Por un lado, recibir información y llegar a conclusiones, porque a ti lo que te interesa no es escribir otro padre rico, padre pobre, u otro las zonas erróneas. No te interesa escribir otro alquimista, no te interesa escribir nada de eso. Lo que tú quieres hacer es escribir algo que brille por sí solo. Y para eso tienes que saber qué se ha escrito, y desde qué perspectivas, porque a lo mejor tienes un enfoque diferente que puede ser interesante. Así que sí, los libros también te van a ayudar para lograr encontrar grandes ideas. Y por último, los datos estadísticos.
Los periódicos continuamente publican datos estadísticos. Y de ahí puedes encontrar muchas ideas de lo que la gente busca, de lo que la gente anhela, de el 12% de los chicos que sufren fracaso escolar tienen alcoholemia, o sea, tienen problemas de alcoholemia. Por poner un ejemplo, no sé, no se me ocurre, eso es un invento que me he hecho. Bueno, ya hay un gran tema, ¿no? Cómo ayudar a un adolescente a superar su alcoholemia y a encontrar de nuevo la ilusión por vivir. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos un mundo lleno de gente que sufre y tenemos mucho trabajo que hacer. Y hay muchas ideas por escribir. Así que solamente es ponerse a trabajar y encontrar tu gran idea. Y a partir de ahí ya empezamos a pensar cómo vamos a escribir ese libro. Hoy voy a brindar mi café por las grandes ideas. Por las grandes ideas. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?